¿Qué tal, chicas? Empezamos la clase de hoy. Al final vamos a hacerla de esta modalidad grabada en vez de virtual. La vez que viene sí vamos a hacerla virtual. Y el objetivo de la clase de hoy es desarrollar un poco acerca de lo que son las neurociencias vinculadas al aprendizaje, ¿no? Dentro de este gran tema que estamos abordando, que es teorías del aprendizaje, un poco ver cuál es la mirada de las neurociencias y cuál es la neurofisiología acerca del aprendizaje. En este cuate para ir dando un marco, va a estar, este PowerPoint y esta clase va a estar un poco fundamentada en lo que es el capítulo 2 del libro de teorías de aprendizaje, que es de neurociencias. No forma parte de la bibliografía obligatoria, pero creo que es un tema que está bueno abordar. Además hoy en día está tomando como popularidad todo lo que es esta área. A veces también hay cierta tendencia a ponerle el prefijo neuro a todo y pongo una foto de un cerebro y ya como si fuera más científico por simplemente hacer eso. Pero bueno, es un poco para ver cuál es realmente el enfoque de este marco teórico acerca de lo que es el aprendizaje. Para retomar un poco este cuatrimestre o el trabajo que vamos a hacer este segundo cuatrimestre, nosotros trabajamos lo que son las teorías del aprendizaje, conductismo, teoría del aprendizaje social, teoría del procesamiento de información y constructivismo, bien, en otro orden creo, lo dije en el orden del libro. Y la idea es trabajar un capítulo más de otro libro, bien, que va a hablar acerca de la inteligencia y la diversidad en el aprendizaje. Y esos 5 capítulos van a constituir los contenidos obligatorios y la bibliografía obligatoria para este segundo cuatrimestre, pensando tanto en el segundo parcial como en el final. Bien, arrancamos con lo que refiere a la clase de hoy acerca de las neurociencias. Bien, primero lo que vamos a hacer es hablar un poco, dar un marco general acerca de qué son las neurociencias, un poco hablar del sistema nervioso, de cómo se constituye, etcétera, etcétera. Y luego al final vamos a hablar, sí, puntualmente acerca de lo que es neurociencias y aprendizaje. La neurociencia es un campo de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos, como podrían ser su estructura, funcionamiento, su desarrollo, su perspectiva más bioquímica, farmacológica, patológica, y cómo sus diferentes elementos interactúan dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Bien, ahora ya vamos a profundizar en eso. Entonces, dentro de lo que es el cuerpo humano va a estar el sistema nervioso. El sistema nervioso se va a dividir en el sistema nervioso central, que está constituido por las partes que ustedes están viendo, y el sistema nervioso periférico. Me pongo un poco en modo clase de biología, pero es necesario un repaso breve o este enfoque breve. Bien, el sistema nervioso central, que es donde se constituye el cerebro, pero nosotros tenemos neuronas en todo el sistema nervioso, y eso quiere decir que tenemos neuronas en todo el cuerpo, ¿no? En las manos, de todo lo que son nuestras terminaciones nerviosas, y lo cual nos permite sentir y percibir en toda parte de nuestro cuerpo, es porque hay neuronas ahí presentes, ¿no? Que van a estar constituidas en lo que es el sistema nervioso periférico, como están viendo en pantalla, ¿no? Entonces este sistema nervioso va a estar en todo nuestro cuerpo y nosotros vamos a tener neuronas en todo nuestro cuerpo. Los nervios van a ser justamente una neurona muy larga. ¿Se entienden? Todas esas líneas que ustedes están viendo, algunas son neuronas, hay neuronas que pueden medir hasta, no sé si 1 metro o más, ¿sí? Y son a las que nosotros llamamos nervios, ¿no? Todas las neuronas de las diferentes partes del cuerpo, de lo que son desde las manos a los pies, todas van a ir hasta lo que es, hasta llegar a lo que es el sistema nervioso central, en lo que es la médula espinal, ¿no? Y desde la médula espinal es que se comunica hasta lo que es el cerebro. Hay ciertas respuestas o procesamientos de la información que los realiza la médula espinal. Por ejemplo, cuando yo toco algo, está caliente y saco la mano, bien, esa información
uno tiene que sacar la mano rápido, ¿no? Porque si no se quemaría la mano. Entonces yo necesito que la respuesta, que ese procesamiento de la información sea muy rápido por una cuestión de supervivencia básica. Entonces esa información se procesa toda en la médula espinal, ¿no? Y luego llega con retraso a lo que es el cerebro y recién ahí soy consciente de que me quemé la mano. Bien, pero lo primero que hago es sacar la mano y luego quizás lo hago consciente y puedo hacer algo al respecto. ¿Se entiende? Pero hay cierta información que llega a la médula espinal y ya desde ahí se da una respuesta por una cuestión de adaptativa, de dar una respuesta muy rápida. Bien, y luego también la señal va a la médula espinal y también va al cerebro, y donde también se da otra respuesta que llega diferida, ¿no? Como más tarde. Bien, entonces todo lo que es el sistema nervioso, las células que componen el sistema nervioso van a ser las neuronas, y existen otras células llamadas células de la glía, que son estructurales, ¿no? Que forman parte como que sostienen la estructura de lo que es el sistema nervioso. Pero las principales, las protagonistas, van a ser lo que son las neuronas. Dentro de lo que son las neuronas, uno va a tener lo que es el cuerpo. Dentro del cuerpo va a tener el núcleo. Del núcleo van a salir lo que son las dendritas y va a haber una extensión más prolongada, la cual va a ser lo que se llama el axón. El axón es el que se comunica con otra neurona, donde también hay terminaciones sinápticas, y se comunica con las dendritas de la siguiente neurona. Y así se va estableciendo esta red neuronal. Bien. Y fíjense que dentro de lo que es el axón dice cubierta de mielina, ¿no? Que es una cuestión de cómo se transmite la señal nerviosa, pero básicamente la mielina básicamente es grasa, ¿no? Está conformada por grasa. Y la función que tiene es que la señal nerviosa viaje más rápido. Eso ya es como un detalle. Bien, y en el encuentro de una dendrita, de un axón, donde termina un axón, con la dendrita de la siguiente neurona, lo que se produce es lo que están viendo en pantalla, que es la sinapsis. Bien, la sinapsis básicamente va a ser como ese intercambio que se realiza entre una neurona y la siguiente, en la cual lo que sucede es que se envían neurotransmisores. Probablemente ustedes hayan escuchado hablar de lo que es adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina y todos estos INA. Son neurotransmisores. Entonces lo que hace una neurona es liberar estos neurotransmisores, y la neurona siguiente tiene determinados receptores, los cuales si se activan arranca la señal nerviosa, la señal eléctrica en esa neurona, y así es como se va transmitiendo la señal eléctrica de neurona en neurona, ¿no? A través de los neurotransmisores. Si la señal, si al final de una neurona la señal eléctrica es como medio débil, se mandan pocos neurotransmisores y la siguiente neurona no se activa. ¿Se entiende? Tampoco no es necesario, no es un tema, obviamente no es un contenido obligatorio de la materia, es como para introducir un poco la temática y de qué estamos hablando. Bien, para ir un poco, volver a lo macro un poco. Dentro de lo que es el cerebro, bien, va a haber como diferentes estructuras cerebrales. Va a estar lo que es el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, que sería de arriba, el lóbulo occipital, que es atrás, y los temporales, que van a ser en ambos costados. Bien, temporales se llaman porque la primera señal del tiempo se produce en esta zona, que es donde salen las primeras canas. Entonces se llama temporales porque indican el paso del tiempo, esta zona de la cabeza. Bien, y va a haber otras ciertas estructuras presentes en el cerebro que van a cumplir diferentes funciones, ¿no? Hoy en día más o menos ya se sabe, o se empieza a saber, qué funciones cumple cada parte y en qué se especializa cada área del cerebro. Bien, vieron que la típica imagen del cerebro tiene surcos y circunvoluciones, se dice.
Bien, ¿qué función o por qué existen? Bueno, pueden ver en la imagen como que ya se saben o se conocen y están nombrados muchos de estos surcos y circunvoluciones. Tienen un nombre y se repiten de cerebro en cerebro, ¿no? La cisura de, no sé si está en este, pero cisura de Rolando y cisura de Silvio, son como dos conocidas. La cisura que divide hemisferio derecho a izquierdo, obviamente es como la más importante. En la imagen anterior también está el cuerpo calloso, que es como la estructura que une, o el conjunto de neuronas que une un hemisferio con el otro. Si ustedes agarran un cerebro y lo cortan, van a ver que el cuerpo calloso es todo blanco. ¿Por qué es todo blanco? Por ejemplo, la grasa que cuando ustedes compran un churrasco, y la grasa de qué color es, blanca, ¿bien? Entonces lo mismo sucede con el cerebro. La parte donde hay axón, vieron que el axón tenía esta mielina que está constituida por grasa, ¿no? La parte donde hay axones va a ser parte donde se comunica o se conectan dos áreas, ¿no? O sea, donde hay axones. Entonces van a ver que el cuerpo calloso, que tiene la función de conectar dos áreas diferentes, es de color blanco porque está constituida principalmente por lo que son axones, que tienen estas vainas de mielina que están hechas de grasa y por eso el color blanco, ¿no? ¿Y qué función o por qué tenemos estos surcos y estas circunvoluciones? La idea es que, a ver si acá más adelante está, fíjense un poco lo que estaba diciendo antes, ¿no? La materia blanca y la materia gris. La materia gris va a ser donde hay más cuerpos neuronales, ¿no? Donde hay más núcleos neuronales. Y la materia blanca va a ser donde se conecta la información, donde existen más axones que tienen estas vainas de mielinas constituidas por grasa y por eso son blancas. Bien, esto no sé si una vez comieron cerebro de vaca, van a ver esta materia gris y esta materia blanca. Bien, y fíjense que la materia gris está por todo lo que es la corteza. Bien, y ahí donde hay un surco, a ver si puedo usar la herramienta, por ejemplo acá ven que hay un surco y gracias a este surco es que toda esta zona de acá también es corteza. Bien, entonces lo que hace que todos estos surcos y circunvoluciones que tenemos es que tengamos más corteza. Agarramos la corteza y como que la doblamos toda, pero la cantidad de corteza total es mayor que si no tuviéramos ninguna de estas fisuras, de estos surcos. ¿Se entiende? ¿Y por qué queremos tener más corteza? ¿O por qué sería mejor tener más corteza? ¿Por qué la evolución fue seleccionando el hecho de tener más corteza? Bueno, porque en la corteza, fíjense que es donde se da el procesamiento más complejo de la información, digámoslo. Ven que es donde justamente donde está la materia gris, donde están los núcleos de las neuronas, en los cuerpos neuronales. Bien, y la materia blanca va a ser donde simplemente yo transmito información con otras áreas del cerebro que constantemente están en comunicación, pero donde se produce el propiamente dicho procesamiento de la información va a ser principalmente en lo que es la corteza cerebral, lo cual resultó algo ventajoso a la hora de estudiar el cerebro, porque yo no sé, si quería saber cómo, cómo se activaba determinada área del cerebro, podía enchufarte algo acá y más o menos ya podía ver si se activaba esta zona y no tenía que llegar a lo más interior del cerebro, sino que en la corteza es donde pasaba lo más interesante o la información necesaria. Bien, bueno, esto es un poco de la sustancia blanca y de la sustancia gris. Fíjense que en lo que es la médula espinal es al revés, la sustancia gris está en el medio y la sustancia blanca está, primero que es prima, ¿no? Que hay más sustancia blanca, piensen que la función principal de la médula espinal no es procesar la información, sino comunicarla con lo que es el cerebro. Y después vuelve la información y doy una respuesta. ¿Se entiende? Y esto que ven a los costados son como los nervios, ¿no? Los conjuntos, un nervio va a ser como un conjunto de todas las neuronas apilonadas que llegan a la médula espinal.
con su propia área. Bien, dentro de lo que son los hemisferios cerebrales, lo que se suele decir, y a veces se caen varios errores con esta idea, que hay, cada hemisferio se especializa en ciertas funciones, ¿no? El hemisferio derecho es como la imaginación, el sentido artístico, musical, y el hemisferio izquierdo va a ser el pensamiento más lógico, racional. Bien. Además, no sé si saben que el hemisferio izquierdo se ocupa de la inervación o de todos los nervios que vienen, que dije hemisferio izquierdo, se ocupa de la inervación de todas las neuronas o del lado derecho del cuerpo y del hemisferio derecho del lado izquierdo del cuerpo, porque a la altura del cuello básicamente como que se cruzan los dos cables y por eso es que se ocupan de un lado del lado contrario cada hemisferio. Bien, entonces está esta idea de que cada hemisferio tiene una función principal, pero no es algo tan relevante o a veces se piensa que entonces si sos bueno en matemática tenés más grande el hemisferio correspondiente, el hemisferio izquierdo, ¿no? Y no es tan así o el cerebro se puede adaptar y puede cambiar este modo de funcionamiento bastante fácilmente. Bien, entonces, ¿cómo se empezó a estudiar esto? En 1870 empezaron a estimular, básicamente enviaban electricidad a partes del cerebro y vieron que si, no sé, si te enchufo un electrodo acá y manda electricidad, se mueve el índice izquierdo. Estoy tirando cualquiera, ¿no? Y que si yo estimulo con electricidad diferentes partes del cerebro, se van activando diferentes músculos, diferentes zonas. Bien, entonces ¿qué empezó a hacerse? Empezó a trazarse un mapa del cerebro y empezó a decirse, bueno, en esta área se suele procesar la función motora de la mano, en esta otra del codo, etcétera, etcétera. Y así se empezó a establecer un mapa, uno muy conocido, se llama las áreas de Brodmann. Básicamente, cuando se empezó a hacer todos estos descubrimientos, se necesitaba como cierta referencia para que todos tuviéramos, no sé, cuando habláramos de una zona específica, todos hablaran lo mismo, y un tal Brodmann se encargó de establecer como este mapa del cerebro y estas casi 50 áreas que creo que estableció el cerebro. Muchas, la mayoría en lo que es la corteza y otras son como en la zona de adentro del cerebro, ¿no? Porque esto, bueno, está en 3 dimensiones. Bien. Entonces empezó a determinarse qué función cumple cada área del cerebro, cada estructura del cerebro. La estructura del cerebro más o menos se sabía, qué sé yo, cuando moría alguien le cortaban la cabeza y veían. Lo que no se podía hacer era mandar esta señal eléctrica a determinadas áreas y fue lo que se empezó a hacer, ¿no? Y se empezó a ver cuál es la función que cumple cada área del cerebro, ¿no? Bueno, la corteza cerebral lo estuvimos hablando. El cerebelo, por ejemplo, que es como un mini cerebro que tenemos atrás, regula el equilibrio corporal y lo que es la motricidad fina. El hipotálamo se encarga de cuestiones hormonales. Bien, toda la cuestión del estrés se estudia a partir de lo que es el hipotálamo. La amígdala, que es una parte que está como en el medio del cerebro, bien adentro, está asociada a lo que son las emociones. Bien, cuerpo calloso, el hipocampo está relacionado con la memoria, el cuerpo calloso es esta cuestión de conectar los hemisferios y los diferentes lóbulos procesan la información de los diferentes sentidos, ¿no? El occipital el occipital de la visual, el parietal que es acá arriba de la táctil, el lóbulo temporal de la auditiva y lo que se suele decir es que el lóbulo frontal, ¿no? Acá adelante, es como el lóbulo del procesamiento de la información más compleja que nos diferencia del resto de los animales, digámosle.
Las áreas de Broca y de Wernicke están relacionadas con la producción y comprensión del lenguaje. Por ejemplo, estas se descubrieron a partir de que había un tal Wernicke, empezó a tener pacientes que tenían problemas a la hora de comprender el lenguaje, y cuando se murieron los pacientes los cortó y vio que tenían un tumor o tenían estaban afectados en un área particular todos. Entonces de ahí llegó a la conclusión de que esa área se ocupaba de esa función. Bien, lo mismo con Broca. Entonces, para ir estudiando todas estas cuestiones, empezaron a surgir diferentes métodos, ¿no? Entonces, probablemente muchos de ustedes los conozcan, muchos de estos ustedes los conozcan. Los rayos X fueron uno, escaneos de tomografías. Bien, este es el electrocefalograma, que es básicamente, como ven a la nena, que te ponen los hisopos, debe tener un nombre más correcto esto, los diferentes hisopos, y entonces yo veo si existe una señal eléctrica. El hisopo me detecta si una señal eléctrica pasa cerca de ahí. Entonces, no sé, yo te hago hacer una tarea de memoria y veo que los hisopos que están en el lóbulo temporal se activan mucho más que los que están en otros lugares. Entonces yo llego a la conclusión de que todo lo que es la memoria se relaciona con la actividad en el lóbulo temporal. Y así se fue determinando diferentes áreas. Bien, la tomografía, ¿no? Imagínense si yo puedo hacer esto en vivo con tengo un sujeto y yo le hago hacer una actividad, ¿no? Le hago hacer una actividad, no sé, le hago sentirse triste, ¿no? Le pongo un video o le pido que empiece a recordar eventos o situaciones tristes de su vida y empiezo a ver que se activa determinada área del cerebro. Entonces yo determino que el miedo se relaciona con la activación de esa área del cerebro. Y así se fue determinando diferentes cosas, ¿no? No sé, cómo funciona la memoria, el pensamiento más racional, las diferentes emociones, los diferentes sentidos, el procesamiento de la información de diferentes sentidos. Bien. Y esta, la imagen por resonancia magnética funcional, es como la más actual, ¿no? En la que se puede saber con mucha precisión qué área del cerebro. Entonces, no sé, yo te pregunto acerca de algo muy específico y yo puedo saber exactamente qué área del cerebro se está activando con eso, ¿no? Yo te hago preguntas acerca de tu familia y quizás descubrimos que existe esta área del cerebro relacionada con lo que es el concepto familia. En cada individuo será diferente quizás. Bien, y de la nada saltamos a Jennifer Aniston. ¿Por qué saltamos a Jennifer Aniston? El problema, ¿cuál era el problema que se tenía? Que yo te pongo un hisopo acá y yo sé más o menos que en esa área del cerebro se activaron algunas neuronas, pero no puedo saber con específicamente qué neurona se activó y qué neurona no se activó. Entonces uno podía decir que la memoria más o menos funcionaba en el lóbulo temporal. Lo que hizo un físico argentino, se llama Juan Quian Quiroga, fue hacer un algoritmo que lo que hacía era diferenciar precisamente qué neurona se está activando y qué neurona no se está activando, ¿no? Como individualmente. Y lo que descubrió, empezó a hacerle tareas a los sujetos, ¿no? Les iba leyendo, no sé, una lista de palabras y veía qué se activaba, que no sé, auto, silla. Y veía qué se activaba o qué no se activaba. Y lo que logró hacer es relacionar una neurona con el concepto o con la imagen, sí, con la idea de Jennifer Aniston, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Entonces que cada vez que le decía a este sujeto Jennifer Aniston, se activaba una y solo una y siempre la misma neurona. Lo que logró hacer es relacionar
Jennifer Aniston con una neurona. Entonces, si se activaba esa neurona, esa persona estaba pensando en Jennifer Aniston. Y si yo intrusivamente le activo esa neurona, esa persona iba a pensar en Jennifer Aniston. Entonces, lo que nos puede llegar allá como para abrirlo, si uno pudiera empezar a establecer esta asociación entre diferentes conceptos, como ya se hizo con Jennifer Aniston, y de diferentes patrones de actividad neuronal o activación de diferentes neuronas. Si yo puedo saber que cuando se activa esta neurona, este sujeto está pensando en esto. Esta otra neurona, este sujeto está pensando en esto otro. Bien. Entonces, si yo puedo saber, imagínense que estudio en profundidad un sujeto, entonces yo sé a qué concepto corresponde la activación de cada neurona. Lo cual sería algo muy difícil de hacer, claramente, ¿no? Acá lo primero que recién se hizo con una neurona, con un concepto. Establecer ese mapa entero para una persona sería más complejo, pero la idea teórica ya está plantada, ya existe y no resulta tan salvaje de pensar que en un futuro no tan lejano se va a poder leer la mente, se va a poder, a través de uno de estos métodos psicofisiológicos que estuvimos viendo, saber cuál es la activación neuronal de una persona y habiendo relacionado previamente la activación de determinadas activaciones neuronales con determinados conceptos, yo voy a poder saber que si se activan estas neuronas, entonces este sujeto está pensando en esta idea en particular. ¿Se entiende? Esto es como para hacer un abordaje rápido y creo interesante, o por lo menos para mí es interesante, acerca de neurociencias, y nos metemos así en lo que sería la neurofisiología del aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el sustrato neurofisiológico acerca del aprendizaje? Entonces, la idea básica va a ser un poco lo que vimos en el modelo del procesamiento de la información, esta idea de que recibo un estímulo del exterior, mis órganos sensoriales justamente van a cumplir la función de traducir ese estímulo exterior en el lenguaje del sistema nervioso, en una señal electroquímica. Bien, bueno, acá están, no sé por qué puse estas imágenes en diferentes sentidos, pero bueno, los órganos de sentido, la oreja, la piel, la boca, justamente los ojos, la función que tienen es traducir un estímulo físico en una señal nerviosa. Bien, la piel lo mismo, ¿no? En la piel acá están los nervios, creo que son estos, ¿no? Que van a ir recibiendo la información, y donde tengamos justamente en las partes de la piel donde tenemos más cantidad de nervios van a ser las zonas más sensibles. ¿Se entiende? Por ejemplo, las palmas de la mano son un área muy sensible porque tienen muchos receptores nerviosos, mucha cantidad de neuronas ahí recibiendo la información. O sea, la parte de atrás de la espalda tiene mucho menos y por eso es un área menos sensible. Bien. Entonces, la información sensorial se procesa en las zonas de la memoria sensorial del cerebro, ¿no? Como vimos antes, la información visual creo que era en el occipital, la auditiva en el temporal, etc., ¿no? La información va a llegar y va a ser trabajada en diferentes áreas. La memoria de trabajo va a ser la que va a encargarse de ese procesamiento de información más consciente. Las partes específicas del cerebro involucradas en la memoria a largo plazo varían dependiendo del tipo de información, ¿no? De si es una información auditiva, verbal, visual. Y la información que aparece con mayor frecuencia empieza a producir conexiones nerviosas más firmes. Y esta va a ser la base de lo que va a ser el aprendizaje para las neurociencias. Ahora lo vamos a ver bien. Esta es como una imagen para que vean, para que se hagan una idea de cómo funciona la actividad neuronal. Nosotros siempre tenemos
cierto nivel de actividad neuronal. Siempre hay neuronas que se están activando y se están comunicando. Si uno hace cualquiera de estos estudios, una tomografía o lo que sea, va a ver que siempre hay una actividad cerebral. Cuando nos vamos a dormir, también nuestras neuronas siguen trabajando, siguen procesando información, siguen brindándonos imágenes visuales o cuando soñamos, etcétera, etcétera. Y siguen hasta a veces teniendo cierto nivel de atención acerca del ambiente, ¿no? Entonces, constantemente hay actividad neuronal. El único momento en que esto termina es cuando nos morimos. Bien, son como los dos sinónimos. Entonces, constantemente estas neuronas se están comunicando y procesando información. Esto es algo que nunca termina. La suma a veces baja y a veces sube la cantidad o va cambiando las áreas donde se procesa más información y se activan más neuronas. Entonces, el aprendizaje se va a producir por algo que se llama potenciación a largo plazo. Es un término complejo que hace referencia a lo que es la sinapsis, que bueno, tiene toda su explicación más correcta, que tampoco es que yo acá soy el neurocientífico que se sabe todo, de cómo se produce esta potenciación a largo plazo, y ahora vamos a intentar explicarlo un poco, que es cómo se produce el aprendizaje para las neurociencias o uno de los principales mecanismos a través de los cuales se produce el aprendizaje. Entonces, vean esta imagen como este ejemplo. Imagínense que cada cuadrado es una neurona, ¿no? Cada letra es un concepto. Vamos a reducir la complejidad del cerebro humano a que cada neurona tiene asociada a un concepto, como el de Jennifer Aniston que vimos. La realidad probablemente sea más compleja y seguramente, no sé, si yo les digo un concepto abstracto como es la democracia, no es que se activa la neurona de la democracia, sino que probablemente haya todo un grupo de neuronas que se active o esté asociado con ese concepto. Es más compleja la cosa, pero ahora simplificémoslo a que cada concepto está en una neurona. Bien, fíjense que de estas flechas que conectan, algunas son más gruesas y otras son más finas. Existen conceptos que están relacionados, otros que no están relacionados o asociados, y existen conceptos que están relacionados más fuertemente que otros. ¿Qué quiere decir que un concepto esté más fuertemente asociado, relacionado que otro? Que la señal nerviosa es más proclive o es más fácil que la señal nerviosa se transmita de esa neurona a la siguiente, ¿no? Que la cantidad de neurotransmisores necesarias para que se active la señal nerviosa en la siguiente neurona es más baja. Entonces, por ejemplo, miren la A y la C, ¿no? Acá. Por ejemplo, casi siempre que se activa A también se va a activar C debido a que están fuertemente unidas, pero quizás se activa B y como lo que une B y J es más débil esa asociación, no siempre que se active B necesariamente se va a activar J, ¿no? Bien, entonces imagínense que el aprendizaje consiste en que C es igual a F, ¿no? Pónganle el contenido que ustedes quieren. No, acá lo hacemos simbólicamente abstracto para facilitar, ¿no? Pero imagínense que nos dicen dos cosas que van asociadas, no sé, tal persona murió en tal año, C igual F. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Ven? Fíjense que acá está C y que acá está F. C y F no están asociadas, ¿bien? No están conectadas. Sí se puede llegar, la señal nerviosa siempre puede llegar de una neurona a otra, bien, está haciendo como una ruta, un camino. Lo que va a suceder cuando me dicen C es igual a F, primero voy a pensar en C, se va a activar esa neurona, bien, entonces como que la señal nerviosa va a transmitirse hasta lo que sería el otro concepto, F, bien, y se va a activar, esas son las neuronas que se me están activando en ese momento, C igual F. Entonces lo que va a pasar es que, no sé si vieron ahí, como que se agrandó la conexión y la unión, es todo ese circuito se empieza a unir, ¿no? Con la repetición, ¿no? Si quizás me dicen una vez que C es igual a F, yo lo relacioné, pero cada vez que yo piense en C,
es cierto que C igual F, entonces empieza como a reforzarse ese vínculo, esa asociación, ese circuito neuronal entre C y F. Bien, entonces cada vez es más fácil o la señal ruidosa va a tender más y a ser más proclive a seguir este camino, ¿no? A seguir esta ruta, y mientras más se repita, más se ejercita, más probable va a ser que suceda que se active C y luego se active F. Fíjense, antes cerramos acá, y quizás algo que pasa, si se sigue reforzando esta idea, es algo que se llama neuroplasticidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el cerebro es plástico, quiere decir que el cerebro es moldeable, que la estructura del cerebro puede sufrir modificaciones. Imagínense que ustedes tocan el piano todo el día y su cuerpo dice, che, estaría bueno que tengas que te aparezca otro dedo acá para ayudarte en tocar el piano. Bueno, en el cerebro sucede algo de ese estilo, ¿no? La estructura del cerebro cambia en función de la experiencia del sujeto, y esto es algo que está comprobado. Por ejemplo, imagínense el área del cerebro que se encarga de las manos, ¿no? No sé, imagínense que está en el parietal, donde sea. Lo que se encontró es que esa área del cerebro está más desarrollada, es más grande, ocupa más espacio en la gente que toca el violín, ¿no? Que claramente tiene que tener, o es útil que tenga más procesamiento para eso, que en la gente que no toca el violín ni desarrolla esa habilidad, ¿no? La estructura del cerebro cambió en función de la experiencia del sujeto. Es algo muy loco que pasa. Bien. Entonces lo que va a pasar quizás en el aprendizaje es que se va a establecer esta asociación entre C y F directamente. Pero principalmente la potenciación a largo plazo va a ser básicamente esta idea de que más fácil se va a producir la sinapsis entre estos dos conceptos cuanto más se repita, ¿no? Se van a potenciar a largo plazo. Entonces fíjense también acá, para anudar esta idea con lo que venimos viendo este cuatrimestre, cómo se pueden encontrar reflejadas algunas de las teorías del aprendizaje que vimos. Por un lado, claramente las teorías asociativas, el conductismo y todo eso que estuvimos viendo, se ve reflejado, ¿no? Como el aprendizaje en última instancia para las neurociencias es establecer la asociación entre dos conceptos, digámosle. Bien, lo que se plantea en neurociencias ahora es que somos una máquina de establecer asociaciones y que el aprendizaje, hasta el más complejo, se puede reducir en una red súper complicada, pero al fin y al cabo una red de asociaciones entre neuronas. Bien, por ese lado el conductismo, ¿no? La importancia de la simplicidad de simplemente una asociación. Por otro lado, esta cuestión de esta forma de red que adquiere el conocimiento, que vimos en lo que es el procesamiento de la información, ¿no? Esta cuestión de las redes proposicionales, de los diferentes conceptos que se van estableciendo vínculos, las diferentes proposiciones que se ponen en forma de red, que también se puede ver desde esta perspectiva. Y por otro lado el constructivismo también, porque no es suficiente con que me digan C igual a F una vez, sino como es algo que uno tiene que ir repitiendo a lo largo del tiempo y se va reforzando, ¿no? Entonces, un poco este es el correlato neuronal, neurocientífico de lo que es el constructivismo, ¿no? El aprendizaje no se produce de una vez, sino que es un proceso que se va construyendo. Es cuando esas neuronas, ese circuito neuronal se activa y se repite en reiteradas ocasiones. Fíjense, yo todas las clases les repito siempre cuáles son las teorías del aprendizaje y más o menos se las repito justamente por esta idea, ¿no? De ir reforzando estas asociaciones, este aprendizaje, ¿no? Entonces, está bueno ver cómo cada teoría tiene cierto perspectiva o ciertos elementos a rescatar desde esta perspectiva. Bien. Esto es un poco de lo que estuvimos hablando, las redes de memoria, neuroplasticidad. Está el experimento
el descubrimiento del caso de los violines que le dije. Y hay otro experimento que se hizo con conductores de taxi de Londres. ¿Se acuerdan que en el lóbulo temporal, de que es donde está el hipocampo, es lo que es el área donde se suele asociar con lo que es la memoria? Y lo que se vio es que los conductores de Londres, que tienen que recordar constantemente el mapa de Londres, tienen más desarrollada esa parte del cerebro que la gente que no es taxista de Londres. Bien. Y a ver, esto es un poco acerca del desarrollo neurológico, que básicamente va a plantear que cuando uno nace tiene muchas más conexiones de las que tiene un adulto, y en parte uno va perdiendo las conexiones que no se usan, uno las va perdiendo. Bien, es como que va habiendo una poda neuronal, se le dice, ¿no? Como que uno va cortando las ramas que no necesita para dejar las más importantes. Bien. Eh, pero bueno, para ir cerrando, bueno, existen, esto está bueno para saber los periodos cruciales, ¿no? Existen ciertos periodos críticos en los cuales se da un desarrollo o se produce este desarrollo, por los cuales justamente como se va a producir esa poda neuronal, si yo no uso esas neuronas, se pierden esas conexiones, ¿no? Entonces, si un chico no maneja, imagínate un caso hipotético, quizás no es tan así como lo voy a decir, pero imagínense que existen ciertos circuitos neuronales, cierta parte de ese cablerío, que es el que se utiliza para el lenguaje. Entonces un chico cuando es muy joven no aprende no aprende a hablar bien a cierta edad. Bien, entonces lo que va a pasar el cerebro es que va a realizar esa poda cerebral y va a cortar o va a eliminar esas sinapsis y esas conexiones de neuronas que el chico no utilizó debido a que por A o por B hubo una falta de enseñanza. No sé si vieron esto del niño salvaje, de que si un niño no es socializado o no se le enseña ningún lenguaje en los primeros años de vida, luego ya no puede aprender. Bueno, en parte o principalmente quizás, es por esta cuestión de que uno va perdiendo ciertas conexiones, y no las usa, las pierde. Bien. Eh, Bien, y esta es una pregunta más compleja, así que bueno, dejamos por acá. Nada, el tema es súper amplio y para seguir hablando, pero la idea es más o menos para que sepan más o menos cómo se vincula o cuál es la relación entre neurociencias y aprendizaje, y qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe acerca del tema. Creo que está buena y es útil. Así que nada, ahora sí, dejamos la clase por hoy y sí, nos vemos la semana que viene.